En esta nueva sesión vamos a profundizar un poco más lo que es en el Sumi-E. Veremos diferentes técnicas a nivel de tinta china, cómo podemos intercalarla con diferentes artes y también incluso podríamos hacer la misma técnica en acuarela. Lo único que está bien que conozcamos también un poquillo más a fondo lo que es la tinta china. En esta sesión vamos a continuar con la tinta china, pero vamos a utilizar una técnica nueva. Fijaros, esta tinta china con una paletina de pelo de cabra natural. Como siempre, cuando vamos a dar agua, se pondría algo para inclinarlo, ¿no? Como para darle altura. Pero en este caso lo que queremos es que haga un efecto como si fuera laguna, que se te quede el agua encharcando el papel y con relieve. ¿Por qué? Porque ahora veréis que cuando ponga la tinta, si no se te queda el agua, yo con esta paletina simplemente estoy empapando el papel. Si no me queda con exceso de agua, no te va a hacer este efecto. Fijaros, ahora cuando paso una pincelada, directamente se extiende la tinta y va cogiendo la forma de agua. Lo que quiero es que quede luego un efecto natural, como si fuera una especie de estanque que tiene zonas más profundas y menos profundas. Aquí podemos ir jugando con la tinta. No te va, o sea, es imposible que os queden dos iguales. Cada vez que lo hagáis os va a quedar porque la tinta y el agua están vivas, literalmente son vida, lo que es el agua. Entonces, cuando empecemos a dar tinta, fijaros, aquí tenía el papel un poco más seco y no se extendía tan bien como en el resto, porque era un poco más alto el papel. Si podemos echar alguna gotilla más de agua, podríamos conseguir que se siga corriendo. ¿Qué ocurre? Que al estar viva te va a quedar cada vez con una forma diferente. Podemos ir retocando con el pincel y añadiendo un poquito más. Aquí le doy un poco de spray para poder lo que es hidratar la zona que se ha quedado ahí un poquillo más seca. Y lo que quiero es que se extienda, pero que parezca de la forma más natural posible. No quiero que quede un efecto pincelada. Si os fijáis, yo cada vez que le doy va oscureciendo más. Cuando seque veréis que habrá bajado como 4 tonos el tono, entonces no pasa nada. Pero ¿dónde está el límite de dónde añado más tinta o dónde paro de añadirle tinta? Va un poco en gusto personal. Y luego es, conforme vayáis haciendo prácticas, cuando hagáis muchos, cada vez os va a ir quedando más parecido, ¿no?, el efecto al que queríais llegar. Lo importante es que quede de forma natural, que no se queden cortes, ni se note la pincelada. Y una vez que ya le hemos dado más o menos la forma, como él sigue moviéndose, el pigmento está flotando en el agua, habrá veces que de repente veáis que un pedacito se ha quedado un poco más claro, un poco más oscuro. Pues podemos jugar en ese sentido de volverle a añadir un poquito más de agua, un poquito más de tinta, para que te vaya quedando como si fueran corrientes, ¿no?, que te va agrupando el pigmento en unas zonas más y en otras menos, para que cuando luego se quede seco o se quede todo el papel, podamos pintar. La idea es luego pintar algo natural encima de esta mancha. ¿Qué ocurre? Que si nosotros la dejamos, digamos, muy oscura, no se vería bien. Pero si tampoco le ponemos la cantidad de pigmento suficiente, lo que nos ocurriría es que no vamos a poder luego quedar con el efecto, en este caso de dimensión, que queremos. Entonces, simplemente retoca un poco el filito y ahora dejamos secar el papel. Es importante que el papel esté muy seco, porque si el papel no está lo suficientemente seco, cuando empecemos a pintar encima la otra figura, se nos correrá. El papel húmedo lo que facilita es que no te queden filos duros o cortes, pero cuando queremos detalle, como bien decimos aquí, que el papel esté bien seco. Ahora fijaros qué efecto ha quedado. Queda muy bien el efecto, ha quedado mucho más claro, con lo cual nos va a permitir poder pintar encima y te queda como muy natural, porque él solo te va secando y te agrupará la tinta en la zona en la que él quiera, pues que haya quedado un poquito más de depósito. Ahora lo que vamos a pintar es unas carpas tipo Sumi-E. Sumi-E, ¿qué significa? Si nosotros lo traducimos del chino, lo que te hacen es que es pintura esencial. Por eso es Sumi-E, ¿vale? Entonces, los dibujos algunas veces nos pueden parecer como muy básicos. Es decir, pues no es realista, yo puedo pintar una carpa más real. No es el objetivo. Lo que queremos es
o lo que se quiere con esta técnica es, por un lado, lo utilizan como un tantra de relajación, ¿vale? A la hora de pintarlo, pero también expresar sentimientos sin necesidad de que queramos algo realista. Lo que queremos es mostrar y expresar lo que sentimos en ese momento. Entonces, las carpas están utilizando lo que es las formas clásicas japonesas, son sencillas, le podemos ir dando para que quede con cierto relieve o con cierta textura, primero con lo que es una capa más clara y luego le vamos a ir dando con el pincel pequeñas pinceladas para que vaya oscureciendo. ¿Cómo lo hacemos? La tinta es la misma, lo único que lo daré en un estado más puro, más seco. Recordad que podemos tener un pedacito de papel para ir haciendo pruebas y ver si me está quedando el acabado como realmente yo quería. Siempre tenemos tiempo de oscurecer. Si yo me he pasado oscureciendo, luego no lo voy a poder fácilmente limpiar. Entonces es preferible ir añadiendo poquito a poco, procurar que no queden líneas muy rectas, porque si estamos haciendo la cola o las aletas, siempre va a tener formas, ¿no? Con entrantes y salientes. Y cuando ya esté más seco, entonces cuando podré hacer lo que es las líneas finitas, como para que parezca la espina central o la de las aletas. Ahora mismo lo que queremos es hacer alguna mancha. En este fondo yo me cuestioné el que ya que había hecho el agua en color tinta, podíamos haber hecho las carpas en colores para que llamara la atención. Pero ¿qué ocurre? Que entonces quitaría el protagonismo al resto de la obra. Nos centraríamos solo y exclusivamente en las carpas. Entonces lo que queremos es, al contrario, que se fusione. Ponemos simplemente dos carpas, ahora estoy ya comenzando con la segunda carpa. La cabeza la ponemos un poco más oscura que el resto del cuerpo. En esta le vamos a dar más movimiento, la primera la he hecho como un poco recta y en esta lo que la estoy haciendo es con más movimiento para que parezca que está nadando. La otra está depositada y quieta en el estanque por si viene algo de comer y esta segunda carpa lo que quiero es que parezca que esté nadando como para salirse de la charca en este momento o profundizar un poquillo más en el estanque. Cuando nosotros le añadimos la tinta, si viéramos que nos hemos pasado, cuando todavía esté húmeda tiene más fácil arreglo. Lo que se puede hacer es limpiar fácilmente o rápidamente el pincel, lo enjuagamos con agua clara, secamos el pincel, ojo, importante secar el pincel porque si lo depositamos encima de la carpa lo que hará es que se correrá. Yo aquí he girado para que me resulte más cómodo, lo estaba pintando al revés la carpa y así veo mejor a la hora de pintar las aletas la orientación, ¿vale? Pero lo que decimos, si queremos quitar el exceso de pigmento, si yo enjuago el pincel, lo seco en un papel y luego paso frotando por encima, no me añade más agua al dibujo, con lo cual no me desplaza ni me hace los efectos tipo coliflor que no queremos. Y además puedo con esto sacarle luz a la carpa que estamos queriendo pintar. ¿Que nos está quedando bien y es oscurecerla? Es más sencillo. Pero lo mismo, cuando yo añada más tinta, no debo de añadirle demasiada agua, porque si le añado mucha agua, aunque sea con tinta, lo que hará es que me oscurecerá, pero me desplazará a la parte clara, con lo cual perderé luces. Vamos a pintarle los ojillos. Es importante cuando pintamos los ojos, no es que queramos mucho detalle, pero sí utilizar un pincel. Yo estoy utilizando aquí un Perla de Skoda porque me permite, es versátil a la hora de poder coger tinta sin que sea demasiada y que me permita pintar cubriendo sin que tampoco me quite la facilidad de poder hacer detalle. Le pintamos lo que es la carpa, prácticamente los detalles son pocos, es los ojitos, esta espina central que estoy pintando ahora, un poquillo la boca y dos bigotitos. Entonces, una vez que le vamos dando ya más detalle, ya el papel cada vez está un poquito más seco. ¿Esto qué hace? Que ahora que le estoy haciendo líneas en la aleta, no se corra. Si yo todavía está recién dada y es húmedo, por eso he continuado pintando el resto de la carpa. Si me hubiera puesto a darle detalle a la aleta directamente o a la cola, lo que ocurriría es que se me correría la línea que estoy pintando. Fijaros que yo de vez en cuando le doy con el papel, tanto para secar el pincel, como para que si una línea, por lo que sea, se me ha puesto en una forma o más oscura de lo que yo quería, si está recién depositado en el papel, puedo secarle con el papel un poquito y me quita el exceso de tinta. Si eso siempre que la aleta esté más o menos seca. Si estuviera muy húmeda, podría afectarme al dibujo, con lo cual esto suelo hacerlo si estoy perfilando una línea.
Una vez que vamos continuando con el dibujo, ahora simplemente lo que nos quedaría es terminar de perfilar los últimos retoques, que lo vamos a hacer ya una vez que esté totalmente seco del todo. Comenzaremos a hacer los últimos retoques. ¿Qué es lo que podemos hacer? Podríamos añadirlo con un pincel muy fino. Podemos utilizar también tipo Roti. Estos en concreto son unos rotuladores nuevos que ha sacado este año Winsor & Newton, que lo tenemos en tono sepia, en grises y en negros. Él lo que nos va a hacer es terminar de permitir perfilar unas líneas para poder hacer la espina central, que nos quede más oscura porque nos ha absorbido el papel en la tinta que había puesto oscureciéndola. Y luego lo que hacemos es terminar de dar los 4 últimos retoques que queremos a nivel de la figura para que nos dé un poquito de relieve y nos termina permitir, ¿no?, el poder darle más información. Se llama información cuando estamos añadiendo más detalles lo que es a la imagen. En algunas ocasiones queremos, dentro de que sea Sumier, que es Essential y que tampoco tiene por qué tener un detalle muy excesivo la imagen, pero por lo menos que nos quede las uniones, ¿no?, y los filitos con un poquito más de retoque. Esta tinta, lo bueno que tiene esos rotuladores de Winsor es que si los buscáis son fáciles de localizar y lo que nos permiten es pintar, pero como están diluidos con alcohol, no se corre. De forma que aunque estuviera todavía un pelín húmedo, o aunque luego pintemos encima, como la tinta del rotula del que está hecho no va diluido en agua, la base de la tinta china y de la acuarela sí es en agua, podríamos hacer el perfilado y no se notaría. En este caso es porque queremos que quede así. ¿Que yo prefiero que se fusione? Pues en vez de utilizar este tipo de rotuladores, utilizaría lo que son lápices acuarelables. Con un lápiz puedo tener la suficiente precisión como para poder hacer una línea fina, pero si incluso quisiera después, podría tener un pincel humedecido, pasarle por encima y lo que haría es que difuminaría la línea que acabo de pintar, sin necesidad de que se note tanto el detalle, ¿no?, de haber hecho una raya, sino que automáticamente nos lo sacaría el perfil o justo la línea, pero con el pincel húmedo te lo fusiona y no se te nota tanto la pincelada. En próximos vídeos que grabemos, ¿no?, en próximas sesiones, vamos a ir y volver a retomar el tema de los paisajes. Ahora lo que quería era hacer la parte de tinta, me parece también interesante, y tampoco es por no estancarnos en un mismo estilo. Está bien que podemos probar para que luego podáis decidir lo que más os gusta e incluso fusionar los dos, cosas más clásicas ya con color. Espero que os haya gustado la sesión de hoy. Se trataba de ver un poco diferentes texturas y efectos, cómo nos queda utilizando mucha agua y conforme le damos pigmento puro, cómo se expande. Normalmente en acuarela lo que vemos es más diluyéndolo y haciendo diferentes capas, y aquí podemos ver las dos cosas cómo se compaginan y podemos crear también naturaleza, y también todo lo que nos enriquece el conocer diferentes técnicas que en un futuro, cuando vayamos adquiriendo nuestro propio estilo, podremos ir mezclando. En próximas sesiones lo que iremos viendo es otra vez más paisaje, intentando hacer algo más realista, y así iremos tocando diferentes formas y diferentes técnicas para que podamos luego ir escogiendo cuál nos gusta más en cada momento.